cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos que se congregan en el ministerio de la reconciliación y demás iglesias que son en Cristo Jesús a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Un saludo en el incomparable amor de nuestro Señor Jesucristo. Así como también me complace saludar a todos los invitados, amigos y simpatizantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que en este tiempo se conectan con la señal de YouTube de nuestro ministerio. Un saludo para todos ustedes y bienvenida a nuestro ministerio. Así como también un saludo especial, un saludo de gratitud y de honra para mis amados pastores por concederle a este servidor este espacio para dirigirse a la iglesia, para traer un mensaje del Señor que traiga edificación a nuestro hombre interior. Así que de gracia he recibido de ustedes, mis amados pastores, y también de gracia quiero darle a la congregación en esta hora. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, estamos con expectativa, estamos con gozo, estamos con el ánimo que el Señor coloca en nuestros corazones para poder predicar y poder disertar su palabra. Entonces pronto vamos a orar, vamos a colocarnos en las manos del Señor porque necesitamos de Él, necesitamos que Él nos hable, tengamos la claridad de su Espíritu Santo en nuestros corazones para poder entender lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, no por religión, no por mecanismo, sino venimos delante de ti por necesidad. Te necesitamos, Señor. Sabemos que tú eres el que edificas la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice tu palabra también que si el Señor no edificare la casa, en vano lo hacen los edificadores. Y que Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Así que nosotros humanamente prácticamente nos vemos con las manos atadas si no eres tú el que actúas a través de nosotros, Señor. Porque sabemos que ningún humano puede darle edificación a la iglesia, a lo que tú más amas, a tu preciosa y apreciada iglesia. Oh Padre, complácete en traer edificación a nuestro hombre interior. Complácete en edificar nuestras vidas, en santificarnos en esta noche, en purificarnos con esta palabra. Complácete en salvar al que está perdido, en sanar al que está enfermo, en libertar al que está cautivo. Complácete en transformar el lamento en baile en todo aquel que está afligido. Que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente en este servicio. Oh Padre, que haya gozo y haya fiesta en los cielos y también en nuestros corazones, y que de principio a fin tu Espíritu Santo se mueva en el lugar donde yo estoy y en el lugar donde mis hermanos y los demás asistentes de este servicio están escuchando esta palabra. Me coloco en tus manos, Señor, heme aquí, úsame conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título que le he colocado a este mensaje en este servicio es Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Repito,
despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Vamos a tomar como base la carta a los Colosenses en el capítulo 3, y de esta carta vamos a sacar prácticamente todo el mensaje que hoy el Señor tiene para nosotros. A manera introductoria, para sentar bases una base fuerte, un fundamento fuerte en este servicio, quiero mostrarles que esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3 se puede dividir en 3 subtemas. Uno de esos subtemas lo podríamos llamar la posición nueva en Cristo Jesús, que está en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Otro es despojados del viejo hombre, que está del versículo 5 al versículo 9. Y otro es vestidos del nuevo hombre, que está del versículo 10 al versículo 17. Entonces, esta carta se puede estructurar de esta manera, y es importante tener esto en nuestros corazones. ¿Para qué? Para facilitar el entendimiento, para tener una globalidad, una generalidad mayor acerca de lo que el apóstol quiso hablarle por el Espíritu Santo a nuestros hermanos colosenses y con ellos a todos nosotros. Y que bendito sea el nombre del Señor, que hoy le place hablarnos de esta carta para edificación de nuestro hombre interior. Entonces son 3 temas en los cuales podemos dividir esta carta, o más bien este capítulo 3 de esta carta. La posición nueva en Cristo Jesús, haced morir lo terrenal en vosotros o despojados del viejo hombre. Y tercero, vestidos del nuevo hombre. A través del servicio pretendo responder una serie de preguntas que van a traer claridad a nuestras vidas acerca del proceso de santificación que nosotros tenemos que llevar, la responsabilidad que nosotros tenemos en ese proceso de santificación y qué papel cumple el despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre en ese proceso de santificación. Así que vamos a empezar, vamos a hacer nuestra primera lectura. Vamos a leer en el capítulo 3, como venía diciendo, del versículo 1 al versículo 8. Bueno, dice la palabra en el nombre de Jesús. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3, del 1 al 9. Palabra del Señor. En este primer pasaje que hemos leído, encontramos precisamente esas 2 primeras partes en las cuales se puede estructurar este capítulo 3 de la carta a los Colosenses: la posición nueva en Cristo Jesús y la invitación o la exhortación del apóstol a que hagamos morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Y es que el apóstol, precisamente en esos primeros 4 versículos, habla de Cristo y los beneficios de su obra a favor nuestro. Por ejemplo, él dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y bueno, el mismo apóstol allá en Romanos 8:34 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros.
Es un beneficio a favor nuestro. Dice también, empieza, si pues habéis resucitado. O sea, nos recuerda que nosotros hemos resucitado con Cristo. Y después en el verso 3 dice, porque habéis muerto. O sea, que también nos recuerda que hemos muerto en Cristo Jesús. Y es que lógico, mis hermanos, si hemos resucitado en Cristo es porque antes hemos muerto en Cristo Jesús. Recordemos que una semilla para poder crecer, ¿cierto? Tiene que caer seca al, a la tierra. Tiene que haber una tierra fértil, tiene que caer la semilla seca y esa semilla es la que va a crecer, va a germinar y va a dar un árbol del fruto que tenga que dar posteriormente, ¿cierto? Así que primero hay muerte y después hay resurrección. Otra cosa que el apóstol nos recuerda, que le recuerda a la iglesia de Colosas y con ellos a todos nosotros, es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice también que cuando Cristo, nuestra vida, o sea, nos recuerda también que nuestra vida es Cristo. O sea, que nuestra vida no es el oxígeno que respiramos. Vaya que el oxígeno es importante, pero no es toda nuestra vida. Nuestra vida solamente no es el aliento, nuestra vida no es la comida saludable que podemos comer, no es el ejercicio que podamos hacer, no es los hábitos buenos de salud que podamos tener, no. Esa no es la vida. La vida tiene un nombre y se llama Jesucristo. Así que allá donde usted está, puede repetir conmigo, nuestra vida tiene un nombre y es Jesucristo. Nuestra vida es Cristo. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Antes nuestra vida no tenía rumbo fijo. Nosotros éramos como cual carrito chocón. Y bueno, y los golpes que los carritos chocones se dan en estos parques de atracciones no son tan fuertes, pero los golpes que en nuestra vida nos dimos en el pasado por andar de tumbo en tumbo, de aquí para allá sin un rumbo fijo, fueron bien fuertes. Lágrimas, tristeza, depresiones, fracasos. Mío, ¿qué fue lo que no cosechamos en nuestro viejo hombre? Pero ahora en Cristo ya no es así. Ya nuestra vida no es como un barco a la deriva en alta mar, que las olas lo llevan de aquí para allá y no se sabe para dónde va. Camino al naufragio, camino a que todas las personas que están ahí terminen muertas si alguien no los rescata. Mira lo que dice la palabra, que cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esto está mostrando nuestro destino. O sea, el apóstol Pablo en estos 4 primeros versículos, además de recordarnos que hemos resucitado con Cristo, que Cristo es nuestra vida, que hemos muerto con Él, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hace un énfasis en este versículo 4, que algún día de la historia de esta humanidad, Cristo será manifestado. Así como Cristo vino hace 2000 años a morir por nuestros pecados, vino a llevar nuestra justa condenación, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado hace 2000 años y eso fue un suceso histórico que está registrado en los anales de la historia del universo. Cristo vino a este mundo. Algunas personas lo crean, otras personas no lo crean, pero para nosotros es totalmente cierto. Tanto es así que partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, así como Cristo vino hace 2000 años vino a este mundo a morir por los pecados de la iglesia, a morir por nuestros pecados para salvarnos y llevarnos a su presencia. Algún día Él se va a manifestar nuevamente. Y ahora vendrá sin relación con el pecado. Y mira lo que dice la palabra, que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es tener una casa lujosa, que ahora tengo una casa de tantos metros y en 10 años tengo que tener una casa de tantos metros. O mi esperanza no es que ahora tengo un trabajo X y en el futuro tengo que tener otro trabajo.
o mi esperanza no tiene que ser en que ahora tengo 2 empresas y en el futuro voy a tener 10 empresas, o que voy a viajar por el mundo y voy a conocer las 70 maravillas del mundo. No, mi hermano, esa no es la esperanza que Dios le ha dado a sus hijos. Esa es la esperanza que en el mundo las personas tienen y para eso trabajan y para eso sudan y se levantan todos los días con esas esperanzas terrenales, pero nuestra esperanza no está aquí en las cosas de la tierra. Nuestra esperanza está en las cosas celestiales y eso es lo que el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, nuestra esperanza está en las cosas celestiales. Es que algún día Cristo será manifestado, querido hermano, y con Él nosotros también en gloria. Aleluya, Abba Padre. Algún día Él será manifestado. Y dice la palabra que el que guarda esta esperanza, esa esperanza de esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, se purifica así como Él es puro. Así que tener una esperanza es una motivación, tener una esperanza es como un combustible, tener una esperanza es un motor que nos lleva a hacer algo. De hecho, humanamente las personas cuando en este mundo pierden esperanza, viven la vida sin sentido, no tienen rumbo fijo, no saben para dónde van, para qué me levanto, para qué como, para qué vivo, y muchos terminan en el suicidio. Es importante tener una esperanza. Nosotros como creyentes no podemos vivir en el diario vivir sin esperanza, no, tenemos que fortalecer y meditar cuál es nuestra esperanza, porque eso es clave para nuestra santificación. Y el apóstol gasta estos primeros 4 versículos en recordarnos esa posición nueva en Cristo y terminar hablando de esa esperanza. Después, en una segunda parte, el apóstol Pablo habla y dice, en el capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, cuando el apóstol dice, haced morir pues, ese pues no está puesto ahí por casualidad, no es un relleno, ese pues no es un adorno que el apóstol quiso colocar para que, o los traductores del original lo quisieron colocar para que se viese más bonito la escritura, ¿no? Ese pues tiene una intención y es enlazar lo que está en los primeros 4 versículos con lo que viene en adelante, sobre todo del versículo 5 al versículo 9. O sea, es como que el apóstol dice por qué tenemos que hacer morir las cosas terrenales que hay en nosotros. O sea, nos da el cómo tenemos que hacerlas morir. O sea, nos da una explicación y nos enseña qué herramientas el Evangelio de la Gracia nos da a nosotros para que entonces para nosotros ahora sea una tarea no imposible el hacer morir las cosas terrenales que aún quedan en nosotros. Porque aunque nosotros hayamos nacido de nuevo, porque aunque nosotros hayamos experimentado un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, aún quedan cosas terrenales en nosotros. El apóstol Pablo está hablando aquí a una iglesia que había sido lavada en la sangre de Cristo, pero le dice todo lo terrenal que hay en vosotros. ¿Terrenal dónde? En nuestro viejo hombre. ¿Terrenal dónde? En nuestra primera creación. Remanentes del pecado que están en el creyente, pecado que está ahí y que tenemos que ser diligentes en hacerlo morir, porque si no va a ser un estorbo para que crezcamos y cada día podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y crecer en semejanza a su estatura. ¿Ok? Entonces, haced morir pues. Esta palabra pues es relevante en este pasaje porque ella indica que lo que viene ahora en el texto es consecuencia de lo que se escribió arriba. O sea, primero se escribe lo de arriba y después viene lo de abajo. Es una consecuencia. O sea, no son textos descontextualizados, ¿no? Tienen mucha razón lo primero con lo segundo.
Es una palabra que enlaza o que une ambos párrafos. Es decir, el apóstol exhorta a la iglesia a que si hicieran morir todo lo terrenal que había en ellos, porque nosotros ya en Cristo Jesús morimos en su muerte. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y algún día de la historia de esta humanidad, cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados tal y como Él es. Es decir, es como si el apóstol Pablo dijera, si ya ustedes murieron con Cristo y si ustedes algún día serán manifestados con Él en gloria, entonces hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes desde ya. No esperen, o sea, no esperen a estar con Él allá en gloria, en el paraíso. Ya ustedes pueden reinar en esta vida. Ya ustedes pueden reinar en esta vida. Vivan con la mente puesta en que ustedes ya murieron con Cristo, para que ahora hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. O sea, mediten profundamente en estas cosas. Recordemos lo que el Señor dice en el Evangelio según Juan: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está ¿qué? Está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros meditamos en estas cosas, escudriñamos diligentemente, profundamente estas cosas, sobre todo eso que está del versículo 1 al versículo 4, vamos a tener nosotros herramientas en nuestro hombre interior para poder vencer el pecado. Y una de las cosas que a mí me gusta, una de las cosas que he aprendido en este tiempo que llevo caminando con el Señor, es que en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto que la iglesia debe estar, porque una iglesia no puede llamarse iglesia si está en el viejo pacto. Eso no es iglesia, es una sinagoga. Pero si estamos, si un lugar, una congregación está en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, donde Cristo es el fundamento, ahora sí se puede llamar iglesia, ¿cierto? Entonces, en este nuevo pacto, una de las cosas más relevantes es que el Señor nos enseña cómo hacer las cosas. Y con esto recuerdo una hermana muy apreciada por todos nosotros, que de momento no se está congregando con nosotros, que en algún momento dijo: a mí lo que me gusta de este ministerio, el ministerio de la reconciliación, es que el Señor solamente no nos dice el qué, sino que también nos dice el cómo hacer las cosas. O sea, el Señor no nos deja que haz esto. ¿Y cómo lo hago ahora? No, el Señor nos da el cómo. ¿Y por qué en el ministerio de la reconciliación se enseña de esta manera? Porque en el ministerio de la reconciliación se enseña el Evangelio de la gracia, se enseña el pacto correcto, se enseña el pacto en el que la iglesia de Cristo está ahora en este tiempo. Y este es un pacto donde Cristo nos salva, nos perdona, pero no nos deja solo en el camino, sino que ahora comienza un proceso de santificación para todos los que hacen parte de su iglesia, un proceso de crecimiento en el hombre interior, donde en ese crecimiento una parte fundamental es que de manera diligente, nosotros de manera continua, constante y con perseverancia, hagamos morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Todo, no es una parte, sino es todo. O sea, es escudriñar en nuestros corazones profundamente qué hay, qué terrenal aún queda en nosotros, para que eso terrenal darle muerte y llevarlo ¿dónde? A la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor, damos gloria a su nombre por darnos el pacto correcto y darnos una congregación donde estamos fundamentados verdaderamente en Cristo Jesús. Así que aquí el apóstol Pablo nos dice: haced y háganlo como ustedes lo quieran. No, 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 no. Él nos da las herramientas, el Señor nos da las herramientas. Y cuán importante es que esas herramientas las sepamos utilizar para que entonces podamos tener éxito cuando nos dispongamos a cumplir los mandamientos del Señor. Hermano, ¿cómo así los mandamientos del Señor? Esos mandamientos no eran allá en el viejo pacto. Sí, en el viejo pacto había mandamientos, pero en el nuevo también. Y son más demandantes porque van directo al corazón. Y aquí manda, recuerden, en algún momento nuestra hermana Kelly Puello, que nos compartió un mensaje, una reflexión
en un ayuno, que quizás creo que todos no la pudieron escuchar. El mensaje tenía por título Los mandamientos de la gracia. Bueno, aquí en el versículo 5 hay un mandamiento: haced morir. Es un imperativo, es un mandato, no es una opción, no es un consejo. Y esto no es un consejo caprichoso, esto no es un mandato caprichoso para el beneficio del apóstol Pablo, no, ni para el beneficio mío que estoy predicando, o para el beneficio del pastor, no. Es un beneficio, es un mandato que es beneficio para cada creyente del cuerpo de Cristo. O sea, son mandatos que no buscan lo suyo propio, son mandatos que buscan la santificación de la iglesia. Así son los mandamientos del Señor. Y entonces por eso Él viene y nos enseña ahora cómo lo debemos hacer. Por ejemplo, este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente nos podría ayudar a reforzar nuestra interpretación, lo que estamos hablando en este momento. Dice, ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, Abba Padre, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces aquí el pues es cambiado por así que hagan. Entonces, teniendo en cuenta lo que está arriba, ahora entonces hagan morir lo que está abajo. Entonces la clave donde está, mis hermanos, que nosotros en oración podamos pedirle al Señor que en nuestros corazones se reafirme y sea revelada y crezcamos en el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. O sea, crezcamos en la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Demos por basura lo que tengamos que dar por basura, que en este momento esté estorbando, que crezcamos en ese conocimiento mejor del Señor, de la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a lograr en el secreto de la oración, orando, pidiéndole al Señor, pero también en el secreto de la oración, meditando en la palabra. No es leyendo superficialmente la palabra, sino es meditando y colocando esta palabra continuamente en nuestros corazones. No como quien se aprende una lección de memoria, sino es meditando, mirando profundamente las riquezas que hay en esta palabra, escudriñando, como el Señor dijo, escudriñando, buscando qué hay aquí que todavía yo no sé, qué hay aquí que yo todavía no comprendo, qué hay aquí que todavía yo no puedo hacer morir todas las cosas terrenales que hay en mí. O sea, Señor, ¿qué necesito yo todavía recibir de tu palabra? ¿Qué necesito yo todavía apropiarme de la revelación del Evangelio de la gracia y de lo que tú has hecho por mí para yo poder hacer morir las cosas que aún todavía no he hecho morir respecto a todo lo terrenal que pueda quedar en nosotros? Así que esto es relevante e importante, mis amados hermanos, para poder tener una vida sana en Cristo Jesús. Quiero responder una pregunta y dejar claro esto. ¿De qué debemos despojarnos? ¿De qué debemos despojarnos? Y tú puedes anotar esa pregunta en tu libreta de notas. ¿De qué debemos despojarnos? Bueno, el apóstol lo dice en el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces aquí el apóstol está hablando de pecados sexuales, fornicación, sexo fuera del matrimonio,
pasiones desordenadas. Una pasión es un deseo vehemente de hacer algo, un deseo descontrolado que se puede manifestar en la vida de cualquier creyente y lo lleve a terminar pecando. Una ira incontrolada, una pasión sexual baja, bajas pasiones, pasiones mundanas, en fin, malos deseos y avaricia que es idolatría. Entonces, en la mayoría de los casos, para muchos creyentes, cuando pasamos por esta lista, decimos, no, sí, ya, digamos que ya la fornicación, ya yo renuncié a eso. Si estoy soltero, me he guardado para el Señor o me estoy guardando para el Señor. Eh, en fin, son cosas que muchas veces el cristiano da por descontado. Ok, sí, listo, ya yo no estoy fornicando, ya yo no estoy, esas pasiones desordenadas que antes tenía, ya yo las he dejado de lado, esas impurezas también, esas bajas pasiones, en fin, ya yo no estoy amando el dinero, porque ahora verdaderamente me he dispuesto a amar al Señor y a colocarlo Él de primero. Entonces, quizás muchas veces nosotros podemos dar por descontado que esto ya lo hemos, digamos, ya lo hemos pasado, ya es una materia aprobada, pero nosotros tenemos que estar revisando continuamente esto. ¿Qué impurezas se pueden manifestar en nuestro corazón? ¿Qué pasiones desordenadas se pudiesen querer manifestar en nosotros? ¿Qué malos deseos? ¿Qué avaricia pudiese querer manifestarse dentro de nosotros? ¿Cierto? ¿Qué tentación pudiese estar fraguando el enemigo para que cualquiera pudiese caer en un pecado bajo de fornicación? Entonces hay que estar muy atentos, mis amados hermanos, a todo esto. Y entonces, después el apóstol, respondiendo a esta pregunta de qué debemos despojarnos, en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, como queriendo decir, ok, enfóquense en lo que está arriba. Ojo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, revisen todas esas cosas, hagan morir todo eso terrenal que están ustedes, no se descuiden nunca, pero, ojo, pero que eso no es lo único, no es lo único que tienen que hacer morir. Entonces muchas veces uno piensa, no, ya yo no adultero, ya no fornico, ya no fumo, ya no tomo, en fin, ya estoy del otro lado. Y bueno, el apóstol Pablo dice aquí, pero, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces a mí me gusta cuando estoy estudiando la palabra, resaltar esas palabras que enlazan las oraciones, porque eso le da un mayor sentido a todo el texto que estamos estudiando. Y, por ejemplo, el pues que les expliqué ahorita muestra el enlace de la primera parte de la carta con la primera parte del capítulo 3 con la segunda parte. Y ahora este pero enlaza la primera lista de obras de la carne que el apóstol coloca con la segunda lista. ¿Y cuál es la función de un pero en un texto? Un pero es una conjunción adversativa. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es algo que se utiliza para unir dos ideas, para unir dos frases, para unir dos palabras. Una conjunción es unir. Entonces, esa palabra pero se utiliza para darle continuidad al texto. Pero es una conjunción que es adversativa. ¿Qué quiere decir eso? Que produce una contraposición entre dos proposiciones. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así contraposición entre dos proposiciones? Bueno, lo que hace esa palabra pero es tener una información, colocar el pero y colocar después otra información y esa información que viene después contraponerla a la primera que se está dando. Como por ejemplo, este computador es muy bueno, primera afirmación, pero también es muy caro. O sea, como queriendo decir, este computador es muy bueno, me sirve, pero es muy caro y ahora no tengo dinero quizás para comprarlo. Ahora no tengo las finanzas para comprarlo. Entonces está presentando una idea que es adversativa, o sea, que viene a resaltarse
versus la primera idea. O sea que el propósito muchas veces de un pero es que prestemos atención. Es como cuando se dice no obstante. Por ejemplo, también eso en algunas ocasiones puede ser un sinónimo del pero. Yo puse una nota acá, pero se usa, la palabra pero se usa para añadir una información a lo que se viene diciendo con el objetivo de resaltar o llamar la atención del lector sobre algo de lo que se venía diciendo con anterioridad al pero. Entonces, en este texto, el pero quiere decir, está bien, ya dejaste las prácticas vergonzosas que están arriba, pero ahora también, y no menos importante, es que dejes la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y las mentiras. No solamente es que en nosotros no se manifieste fornicación, pasiones desordenadas, laxivia, impureza, malos deseos o amor por el dinero, sino que también tenemos que estar muy atentos a cualquier manifestación de ira, de enojo y de palabras deshonestas. Situaciones de la carne, obras de la carne, pecados que están asociados al carácter, que muchas veces nosotros como cristianos los dejamos colar, a que se vayan. Y entonces nos enfocamos en los que son visibles, en los que, digamos, son más escandalosos públicamente, pero hay unos que están ahí, esconden el enojo, esconden la ira, eh, en fin, o sea, pecados que están asociados al carácter del creyente. Y entonces muchas veces somos lapsos con el enojo y la ira y no le prestamos atención a esto, pensando que la ira es un pecado menor y dejamos que la ira se cuele en nuestra vida y se vuelva una costumbre de vida para el cristiano. Porque en nuestra mente podemos categorizar la ira y pensar que la ira y el enojo son pecados menores y no es así. Así que nuestra lucha no es contra el otro. Nuestra lucha tiene que ser una lucha feroz contra nuestra ira y enojo. Cuando nosotros nos molestemos con alguien, nuestra batalla no tiene que ser contra esa persona, tiene que ser contra nosotros mismos, darle muerte a esa obra de la carne, a esa ira, a ese enojo, a esa contienda que se quisiese manifestar en nosotros. Por ejemplo, en Gálatas 5:19, el apóstol hace una lista de obras de la carne y dice: fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, iras y contiendas. Este es un ejemplo, una muestra de lo que está escrito en Gálatas 5:19. Y dice que cualquiera que practique estas obras, el tal no heredará el reino de Dios. Entonces aquí no hay ninguna categorización de que la ira o la contienda sea un pecado menor al adulterio o a la fornicación, no. Son pecados que llevan al infierno. Son pecados que el que practique tales obras no heredará el reino de Dios. Entonces, para nosotros como creyentes, mis hermanos, nosotros tenemos que procurar despojarnos de toda impureza, de toda pasión desordenada, de todos malos deseos, pero también tenemos que estar muy atentos a despojarnos de la ira. ¿Cuánta ira se está manifestando en tu vida, querido hermano? ¿Cuánto enojo? Cuando te dicen algo, enseguida la primera respuesta es que sale un fuego dentro de ti para responder y la lengua comienza a moverse al ritmo de lo que tu corazón está manifestándose, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros dejamos que nuestra lengua hable, Dios mío, de lo primero que se le viene a la mente, vamos a encender completamente toda la rueda de la creación. Así que la invitación en esta hora es que meditemos en esto. ¿Cuánta ira tenemos en nosotros todavía? ¿Cuánto enojo? ¿Cuánta contienda? ¿Cómo solucionamos nuestros problemas? ¿Nos estamos pareciendo a Cristo o nos estamos pareciendo a Adán? O sea, ¿quién es nuestro modelo? ¿El primer hombre o el postrer hombre? ¿El primer Adán o el postrer Adán? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién está siendo nuestro modelo a seguir? Las costumbres que aprendimos en el barrio, la manera de solucionar los problemas,
en la ciudad donde nacimos o en la familia donde crecimos o Cristo el Señor. Porque si nosotros queremos aprender a ser hombres, ¿de quién tenemos que aprender a ser hombres? De Cristo. Recordemos un mensaje que en el pasado nuestro pastor predicó, la hombría según Dios. Cristo es el verdadero hombre y Él es nuestro modelo. Muchas veces nuestros padres, con todos los que los amamos, en mi caso, mi padre ya no está con vida, él está en la presencia del Señor. Y bueno, mi padre me enseñó hasta donde él me pudo dar, pero hubo muchas cosas que no aprendí porque él no las tenía tampoco y nadie puede dar lo que no tenía. Hubo cosas, pero eso que no aprendí con él, ¿quién me lo ha enseñado? Nuestro Señor Jesucristo. Y me lo ha modelado a través de quién? A través del pastor. Me lo ha enseñado a través del hombre que Cristo me ha dado como pastor en esta tierra. O sea, Cristo me lo ha modelado y me ha enseñado a ser hombre a través de nuestro pastor y a través de otros ejemplos que tenemos en nuestra congregación de hombres de Dios, que la palabra de Dios se ha hecho vida en su hombre interior y son olor fragante, olor grato de nuestro Señor Jesucristo y son dignos de imitar. Así que nosotros, ¿de quién tenemos que aprender a ser hombres? Tenemos que aprender a ser hombres de Cristo. Y en Cristo no hay enemistades, en Cristo no hay iras, en Cristo no hay contiendas. Ahora, después de responder esta primera pregunta, respondamos una segunda. ¿De quién es la tarea de hacer morir lo terrenal? ¿O de quién es la tarea de despojarnos del viejo hombre? La respuesta es sencilla y tiene 4 palabras. La tarea es nuestra. Esta tarea no es de más nadie. Esta tarea no es de un ángel. Esta tarea no es de un hermano. Esta tarea no es de nuestro pastor. No. Esta tarea es nuestra. Nadie lo va a hacer por nosotros. Haced morir, dice el apóstol. O sea, ¿quién es el emisor del mensaje? El apóstol Pablo. ¿Quién es el receptor del mensaje? La iglesia de Colosas. Y con ella, todos nosotros. O sea, él se está dirigiendo a una audiencia y le está dando la orden a ellos, le está dando el mandato a ellos. O sea que nadie lo va a hacer por nosotros. Y esta es una de las cosas que con el pasar del tiempo, con el devenir de los años, el Señor ha ido machacando en mi corazón, ha ido trabajando dentro de mí y todavía no lo he alcanzado ya, ni pretendo haberlo hecho. Pero el Señor me lo ha ido machacando y machacando de que la tarea es mía. La tarea es mía. Así como cuando un bebé nace, el bebé no le hace falta ningún órgano. Un bebé recién nacido está completo en todos sus órganos, igual que un señor de 80 años. Igualito. ¿Cuál es la única diferencia? Que el bebé está inmaduro, está pequeñito, ni siquiera gatea, ni siquiera camina, no se defiende por sí solo, pero sus órganos están completicos como una persona adulta. Asimismo, nosotros cuando llegamos a Cristo estamos completos en Él, enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, ¿cierto? Y en Cristo Jesús no nos hace falta nada, así como ese bebé no le hace falta ningún órgano. Pero ahora nosotros tenemos que crecer, ¿cierto? Ya Cristo lo ha puesto en nosotros, todo lo que necesitamos, pero entonces ahora tenemos que darle crecimiento a eso. Y eso es lo que se le llama el crecimiento del hombre interior, la renovación de nuestro entendimiento, que crezcamos a la estatura del varón perfecto, o sea, que crezcamos en santidad, que nos santifiquemos para nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, a nivel humano, aquí en la tierra, el Señor nos dejó escrito, creo que en la carta a los tesalonicenses dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? El que no trabaje, que no coma, el que no es diligente trabajando, tampoco que coma entonces. Asimismo, pudiésemos aplicar esto en este apartado. Entonces, el que no trabaja en santificarse, el que no trabaja en hacer morir lo terrenal o despojarse el viejo hombre, entonces, bueno, que no aproveche los beneficios del siglo venidero, que no crezca en santidad entonces, que no crezca porque es que hay que trabajar, mis hermanos, en todo esto. Esta es una tarea nuestra y no es una tarea de nadie más.
eh, dentro de las personas, dentro de los indoctos que han malinterpretado las palabras de la gracia. Se dice que en la gracia ya tú no tienes que hacer nada. No, que en la gracia tú la pasas chévere, tomas una hamaca, te acuestas ahí. Para los que no son de nuestra región, una hamaca es una hamaca es un, es algo que se utiliza para colocarse entre dos postes y la persona se acuesta ahí y se balancea, descansa, coge fresco. En fin, es algo para uno reposar. Eso es una hamaca. Y se dice, no, te puedes acostar en esa hamaca ahí y no pasa nada. Y tú vives tu vida ahí esperando que todas las cosas pasen. Y no es así. Eso es un malentendimiento de la gracia. Es cierto que para salvación no tenemos que hacer nada porque el Señor ya nos salvó y en la cruz del Calvario llevó nuestra justa condenación. Pero entonces nosotros ahora tenemos que trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Y esta es una de las tareas que el Señor nos coloca, hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Esta es una tarea ardua en cada uno de nosotros. Y yo con esto recuerdo cuando nuestro pastor muchas veces nos dice, el Señor quiere hacer la obra en ti. Y de hecho, el Señor dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está comprometido con nuestra perfección. Ahora, tú y yo, mi querido hermano, estamos comprometidos también con ese crecimiento. Tú y yo también queremos crecer y ser como Cristo o queremos ser como cualquier otro modelo. Si somos cristianos, si somos creyentes, nuestro modelo tiene que ser Cristo y nuestro anhelo continuo tiene que ser parecernos a Él. Así que esta tarea es nuestra. Y esto no significa que esta sea una tarea independiente a lo que el Señor hace en nosotros, no, completamente no, no, porque alguien pudiese malinterpretar esto y decir, no, entonces es una tarea independiente del Señor, no. Nuestra santificación es una tarea dependiente del Señor. O sea, yo hago morir lo terrenal que hay en mí en dependencia del Señor. Cuando voy al secreto de la oración por la fe a pedirle, Señor, ayúdame a vencer las tentaciones, fortaléceme en el hombre interior. Cuando con diligencia procuro escudriñar las escrituras y meditar en ellas para recibir la fuerza, para poder afilar la espada del Espíritu y llenarme de fe, para decirle no al pecado y decirle sí a la santidad, a la verdad y a la justicia de Dios. Eso lo tengo que hacer yo. Yo tengo que ir al secreto de la oración con diligencia. Ese es el trabajo. Lo que decía ahorita, que el que no trabaje, que no coma. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Ir al secreto de la oración. Ahí tenemos que ir. Como en algún mensaje, yo les recordaba que el pecado lo vencemos antes de que Él se manifieste. Nosotros tenemos que sembrar para tener una vida santa para el Señor. Y esa siembra, ¿dónde empieza? En una decisión continua, perseverante de trabajar en estas cosas, en ir al secreto de la oración, orar, a llenarse del Espíritu Santo para recibir la fuerza para vencer las obras de la carne. Hay un proverbio que estoy buscando, Proverbios 21:31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas el Señor es el que da la victoria. A mí este proverbio me gusta particularmente porque está claro que el caballo se alista, es cierto, pero el caballo no gana porque sea el caballo, porque sea fuerte, no. Mas el Señor es el que da la victoria. Asimismo, nosotros nos alistamos para el día de la batalla contra el pecado, buscamos la presencia del Señor, nos llenamos de Él, pero el Señor es el que finalmente nos da la victoria contra el pecado. Así que aquí nadie se puede gloriar, es que porque lloré mucho, porque yo ayuné mucho, porque yo hice esto, es que yo puedo vencer el pecado. No, aquí la gloria es para nuestro Señor Jesucristo de principio a fin, porque si vencemos el pecado es porque Él nos ha dado la victoria. Entiéndase bien, es una tarea nuestra en dependencia de Él, de tal manera que al final, cuando vencemos el pecado, Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Y finalmente se cumple el propósito de nuestras vidas, que es llevar gloria a Él.
Entonces, después de responder esa primera pregunta, ¿de qué debemos despojarnos? Ahora, ¿de quién es la tarea? Una tercera pregunta, ¿qué debemos hacer después de despojarnos del viejo hombre? Entonces, en el versículo 9, el apóstol dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, después de la exhortación a lo que debemos hacer morir y quién lo tiene que hacer, es decir, después de despojarnos del ropaje viejo de la naturaleza carnal, ahora tenemos otra exhortación. Por eso el apóstol dice, después de haber, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Entonces, después de despojarnos de ese viejo hombre con sus hechos, tenemos otro trabajo que debemos hacer diariamente, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, y es revestirnos del nuevo hombre. En el verso 9 dice, despójate. ¿De qué? De la ropa vieja. Y en el verso 10 dice, no te quedes sin vestido. Colócate la ropa del nuevo hombre, que es Cristo. Recordemos que la palabra dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Es decir, quitémonos el ropaje viejo de Adán y pongámonos el ropaje nuevo de Cristo. ¿Por qué? Y esta es una de las reflexiones más importantes que podemos tener en este servicio. ¿Por qué el creyente no se viste del nuevo hombre? Porque es que este es un proceso. Primero nos despojamos del viejo hombre y después nos vestimos del nuevo. O sea, yo no puedo colocarme algo nuevo si no me quito lo viejo. Imagínate que tú compres una camisa que te costó 10 millones de pesos, por exagerar, y bonita la camisa, mejor dicho, las mejores telas del mundo, tienes un perfume que te costó no sé cuántos dinero y llegaste a tu casa sucio del día, ya bastante sudado, ya bastante ajetreadito del día. Y no te cambias, sino que sobre la ropa vieja te colocaste la nueva. Uy, la persona puede, alguien que te ve de lejos dice, oye, está bien elegante, Juan Simón, está bien elegante, pero se acercan a él y huele raro, huele feo, y de repente la camisa de la nueva se le comienza a ensuciar o a sudar con la que, por la que tiene sucia abajo. ¿Y eso por qué pasa? Por no haberse quitado la vieja. Y esto es un ejemplo muy, pero muy pálido, eh, mis hermanos, para poder explicar esto. Muy, muy, pero muy pálido. Pero lo traigo a colación para mostrarles de que nadie se puede colocar el ropaje nuevo de Cristo sin haberse quitado el ropaje viejo de Adán. Entonces nuestra tarea en el secreto, Señor, quítame esta ira, quítame este enojo, renuncio a los malos deseos, renuncio a estas pasiones desordenadas, a estos deseos terribles que se están manifestando de mí, que cuánta vergüenza me daría que las personas supieran esto que se está viniendo a mi mente. Esa es la tarea. El viejo hombre hay que despojarse para que entonces ahora podamos vestirnos del nuevo. Entonces, ¿en qué consiste que nos vistamos del nuevo hombre? O sea, después de qué nos debemos despojar, de quién es la tarea, qué viene después de despojarnos del viejo hombre. Entonces ahora llegamos a esta pregunta: ¿en qué consiste vestirse del nuevo hombre? O sea, ¿cómo así que me tengo que vestir del nuevo hombre? ¿Cómo así que me tengo que vestir de Cristo?
Bueno, en el verso 12 lo dice claramente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí otra vez el pues cobra relevancia. Ese pues, ¿qué está diciendo? Ok, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, allá nos dice, despójate y revístete del nuevo. Ahora, vestíos pues como escogidos de Dios. Ahora va a explicar, teniendo en cuenta lo anterior, qué significa que nos vistamos del nuevo hombre. Entonces, significa que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Un embajador de una república de la tierra no se va a vestir de cualquier manera cuando va a hacer sus visitas eh, diplomáticas, de ninguna manera, ¿cierto? Si tú vas a un lugar abierto a hacer ejercicio, tú no vas a ir con la ropa con la que vas a la oficina. O si tú vas a la oficina, tú no vas a ir con la ropa con la que vas a hacer ejercicio a un espacio abierto. De ninguna manera, ¿cierto? Hay que tener una congruencia en el lugar donde estoy o donde estoy y la ropa que tengo. Asimismo, la congruencia para los hijos de Dios, la cordura para los hijos de Dios, es que si somos hijos de Él, vistámonos como escogidos de Dios. No podemos vestirnos de otra manera. Y entonces, ¿cómo se traduce eso en el diario vivir? Que nos vistamos de Cristo, es que seamos como Cristo. Por ejemplo, la palabra dice, de entrañable misericordia. Nosotros, después de despojarnos de la ira, del enojo, del juicio propio, de querer colocarle una hacha a la persona cuando se equivoca y de entrada, Dios mío, acribillarlo. El Señor nos dice, no, mira, vístete de entrañable misericordia. Y esta no es una invitación a que dejo pasar todas las cosas y de cualquier manera aquí el pecado se... No, eso no es una invitación a eso de ninguna manera, no. Es ejercer misericordia cuando hay que hacer misericordia. Por ejemplo, que cuando alguno es sorprendido en una falta, ¿qué dice la palabra? Reprenderle, restaurarle, perdón, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, con misericordia. O sea, nosotros no podemos restaurar o decirle algo a alguien sin misericordia, porque ¿qué pasa? Que nosotros posteriormente podemos ser tentados a hacer algo peor a lo que esa persona hizo. Entonces tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, ejercer misericordia. Y el mejor ejemplo de esto yo lo hallo, por ejemplo, en Cristo, en el pasaje de aquella mujer que le iban a apedrear. Y Cristo tuvo que decir, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. En ese momento, del mayor al menor, soltaron todas las piedras. La mujer estaba esperando que ya la acribillaran. Ella había sido sorprendida en adulterio. Y Cristo, después que los hombres se habían ido, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer miró y a todos se habían ido. Y sabes que el Señor que le dijo a ella, bueno, mujer, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Tremenda misericordia del Señor. Tremenda misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma misericordia Cristo la tuvo con todos nosotros cuando Él nos salió al encuentro. Y nos dijo, te perdono, mi misericordia es contigo. Tengo misericordia contigo, no, no te voy a destruir, te voy a perdonar. Solo te pido algo, vete y no peques más. Eso el Señor implícitamente nos lo dijo el día que nosotros nos convertimos. Tenemos ese compromiso con el Señor de no pecar más, de no practicar más el pecado. Y su misericordia fue grande con todos nosotros. Así que una entrañable misericordia es una profunda misericordia y el mejor ejemplo de esto es Cristo. Benignidad, humildad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre,
para con su pobreza enriquecernos a todos nosotros. Mansedumbre, paciencia, todas las cosas que le injuriaban, todo lo que le preguntaban a él y lo tentaban. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz hasta el último minuto. Él pudo fulminarlos a todos, pero no lo hizo porque tenía un espíritu de mansedumbre. Era manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde, paciente. Bueno, la paciencia del Señor es para salvación, que algunos tienen por tardanza su venida, pero no es que la venida del Señor sea tarde, no, es que Él es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Mira la misericordia del Señor. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia que la humanidad está viviendo, donde el Señor eh, lanza su palabra, lanza el evangelio para que las personas lo reciban a Él, se arrepientan de sus pecados, se vayan y no pequen más. Y esto es vestirse, mis queridos hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados, vestirnos del nuevo hombre, es procurar que en nosotros se manifieste misericordia, se manifieste benignidad, se manifieste humildad, se manifieste mansedumbre, se manifieste paciencia y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones, o sea que todo esto, mis queridos hermanos, está en nosotros. ¿Qué tiene que pasar en nosotros? Tiene que desarrollarse, tiene que formarse en nosotros, pero nosotros, digamos, ya están las capacidades para poder hacerlo. ¿Qué nos hace falta? Crecer en el espíritu. Recordemos el ejemplo del bebé. Él tiene todos los órganos ya, pero ahora tiene que crecer para que todos esos órganos crezcan y él ya pueda ser un ser funcional a la sociedad. Asimismo, todos nosotros, ya Cristo está en nosotros, de Cristo estamos revestidos. Ahora tiene que crecer el hombre interior hasta llegar a la estatura del varón perfecto para que entonces podamos ser como Él, de entrañable misericordia, de benignidad, podamos ser humildes, mansos, podamos perdonar y soportar a los otros cuando tengan alguna falta o tengamos alguna queja contra ellos. Entonces, mis queridos hermanos, este es el mensaje que el Señor tenía para nosotros en esta hora. Hablar acerca de qué debíamos despojarnos, quién lo tenía que hacer, qué tenemos que hacer después de despojarnos del viejo hombre y en qué consiste vestirnos del nuevo hombre. Entonces tenemos una tarea, trabajar en el gimnasio aposento, como decía nuestra hermana Meli, trabajar en el gimnasio aposento para fortalecernos en el Señor, llenarnos de su espíritu, meditar en su palabra, escudriñarla y así recibir las herramientas para poder vencer el viejo hombre y poder vestirnos del nuevo. Y para todos los amigos, para los invitados que han escuchado este mensaje, yo te invito, así como Cristo le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Si tú has escuchado esta palabra y esta palabra te ha tocado tu corazón y tú dices, yo quiero ser como alguno de ustedes, yo quiero arrepentirme de mis pecados porque verdaderamente muchas de las cosas que tú estabas hablando a lo largo de este servicio, yo las he practicado. Y pues bueno, dice la palabra que el que practica tales cosas es del diablo y no heredará el reino de los cielos. Yo quiero recibir la salvación. Bueno, el Señor, si tú te arrepientes genuinamente, le pides perdón por tus pecados y crees en su obra salvífica en la cruz del Calvario, Él te perdona. Él te perdona completamente y Él te hace una nueva criatura en Él. Solo te dice en este servicio, vete y no peques más. Amén. Bien, mis hermanos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Fue un gozo y fue un deleite estar con todos ustedes en este servicio. Espero que haya sido de gran provecho. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión.
Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.